La ejecución de las guardias de Bergen-Belsen es un capítulo oscuro y controvertido en la historia de la posguerra, que involucra cuestiones de justicia, moralidad y las consecuencias de los crímenes cometidos durante el Holocausto. Bergen-Belsen, situado al norte de Alemania, fue un campo de concentración que, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en uno de los más sonados por las insoportables condiciones y la pérdida masiva de vidas humanas. Antes de continuar, suscríbete al canal si aún no lo estás y deja un me gusta para que podamos traer más videos de historias de guerra aquí en el canal. Originalmente establecido en 1940 como un campo de prisioneros de guerra, Bergen-Belsen se convirtió para albergar a prisioneros civiles y luego judíos, y fue escenario de extrema crueldad y sufrimiento. Cuando el ejército británico liberó el campo en abril de 1945, se encontraron con escenas de horror que conmocionó al mundo: cadáveres amontonados, prisioneros esqueléticos al borde de la muerte y una atmósfera impregnada de desesperación y dolor. Entre los capturados se encontraban miembros del equipo de supervisión del campo, incluidas varias guardias que habían desempeñado papeles cruciales en el brutal régimen de Bergen-Belsen. Estas mujeres, que inicialmente habían sido reclutadas para tareas administrativas, se convirtieron en participantes activas en los abusos y asesinatos sistemáticos cometidos contra los presos. Una de las figuras más destacadas entre los guardias fue Irma Grese, apodada la Bella Bestia, por la inquietante combinación de su apariencia joven y atractiva y la brutalidad con la que trataba a los prisioneros. Grese comenzó su carrera como guardia en el campo de Auschwitz antes de ser trasladada a Bergen-Belsen. Allí fue acusada de actos de sadismo extremo, incluidas torturas físicas y psicológicas, asesinatos arbitrarios y abusos sexuales. Su reputación de crueldad la convirtió en un símbolo del papel de la mujer en el sistema de opresión nazi. Además de Irma Grese, otras mujeres como Juana Bourman y Elisabeth Volkenrath también fueron identificadas como participantes activas en los crímenes del campo. Juana Bourman, conocida como la mujer perro, solía utilizar a su pastor alemán para atacar y mutilar a los prisioneros. Elisabeth Volkenrath, jefa de las guardias femeninas, supervisó los trabajos forzados y las elecciones que determinaron la vida o la muerte de miles de personas. Después de la liberación del campo, las fuerzas británicas detuvieron rápidamente a los responsables, incluidas las guardias, y organizaron el juicio Bergen-Belsen, que comenzó en septiembre de 1945. El juicio fue un hito en la historia jurídica y moral, ya que estableció la responsabilidad individual por la guerra. Crímenes y crímenes de lesa humanidad, sin importar género o nivel jerárquico. Durante el juicio, los testimonios de los supervivientes del campo revelaron detalles horrendos sobre el comportamiento de los guardias. Describieron cómo estas mujeres participaron en la selección de prisioneros para las cámaras de gas, llevaron a cabo severos castigos y mostraron un sadismo calculado que desafiaba cualquier noción de humanidad. Muchos argumentaron que los guardias, especialmente Irma Grese, demostraban placer al infligir sufrimiento, con informes de risas mientras cometían actos de violencia. Irma Grese, Juana Bourman y Elisabeth Volkenrath fueron declaradas culpables de crímenes de guerra y condenadas a muerte. Las ejecuciones tuvieron lugar en diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, bajo la supervisión del famoso verdugo británico Albert Pierrepoint. Grese, con solo 22 años, se convirtió en una de las mujeres más jóvenes ejecutadas bajo la ley británica en el siglo XX. Su actitud fría y arrogante durante su juicio e incluso en los momentos finales antes de su ejecución continuó polarizando opiniones, convirtiéndola en una figura emblemática de la brutalidad nazi. La ejecución de las guardias de Bergen-Belsen planteó preguntas complejas sobre la culpabilidad, el arrepentimiento y la capacidad humana para el mal. Muchos argumentaron que se había hecho justicia, ya que habían desempeñado un papel activo en uno de los capítulos más horribles de la historia. Otros, sin embargo, cuestionaron si el sistema de justicia de posguerra estaba preparado para abordar de manera equitativa la magnitud de los crímenes cometidos bajo el régimen nazi, especialmente en comparación con los castigos impuestos a figuras masculinas de alto rango. Las ejecuciones de Irma Grese,
Juana Boorman y Elizabeth Bolkenrath marcaron el final de sus vidas, pero no pusieron fin a las discusiones y debates en torno a su culpabilidad y el papel de las mujeres en el sistema de opresión nazi. El impacto del juicio y las ejecuciones de Bergen-Belsen resonaron a nivel internacional, generando una mezcla de alivio, indignación y reflexiones sobre la naturaleza del mal humano. En la Alemania devastada por la guerra, muchos ciudadanos todavía estaban procesando las revelaciones sobre los campos de concentración. Para algunos, la ejecución de las guardias fue un acto de justicia necesario, una forma de enfrentar atrocidades que muchos habían ignorado o negado durante años. Sin embargo, otros expresaron malestar con las ejecuciones, especialmente la juventud de algunas de las mujeres condenadas, como Irma Grese, que tenía apenas 22 años. Se alegó que, aunque eran cómplices de los horrores, también habían sido producto de un adoctrinamiento sistemático y brutal por parte del régimen nazi, que manipulaba a jóvenes impresionables para servir a sus propósitos. La cobertura mediática del juicio y las ejecuciones también contribuyó a moldear la percepción pública de estas mujeres. Irma Grese, en particular, se ha convertido en un símbolo complejo y controvertido. Su apariencia juvenil y atractiva contrastaba inquietantemente con los brutales crímenes por los que fue condenada, generando una fascinación morbosa que persistió durante décadas. Los relatos contemporáneos describieron su postura desafiante durante el juicio y su negativa a expresar remordimiento, lo que solo reforzó su imagen como una figura fría y despiadada. Albert Pierrepoint, el verdugo británico que supervisó las ejecuciones, escribió más tarde en sus memorias sobre el impacto psicológico de tratar con personas condenadas a muerte, especialmente en el caso de las mujeres de Bergen-Belsen. Describió a Grese como tranquila y serena en sus momentos finales, sin mostrar miedo ni arrepentimiento, lo que le resultó inquietante. Pierrepoint reflexionó sobre la complejidad de su trabajo y el peso moral de ejecutar sentencias de muerte a personas que habían cometido crímenes tan horrendos. Las ejecuciones también provocaron un debate sobre la cuestión del género en los juicios por crímenes de guerra. Históricamente, las mujeres fueron menos frecuentemente asociadas con la violencia y roles activos en sistemas opresivos, lo que llevó a algunos a cuestionar si las guardias estaban siendo juzgadas de manera justa o si estaban siendo utilizadas como ejemplos para demostrar que el sistema legal no hacía distinciones de género. Sin embargo, las pruebas presentadas contra ellos fueron abrumadoras y dejaron claro que su participación en los crímenes de Bergen-Belsen fue voluntaria y consciente. El juicio Bergen-Belsen fue solo uno de los muchos juicios de posguerra para responsabilizar a los perpetradores del Holocausto. Si bien en Nuremberg se juzgó a figuras de alto rango del régimen nazi, juicios más pequeños, como el de Bergen-Belsen, se centraron en los directamente responsables de las atrocidades en los campos de concentración. Estos juicios ayudaron a sentar precedentes legales para crímenes contra la humanidad, pero también resaltaron las limitaciones del sistema de justicia de posguerra, que enfrentó la monumental tarea de lidiar con millones de perpetradores y cómplices del régimen nazi. Los testimonios de los supervivientes durante el juicio tuvieron un impacto duradero, no solo en términos de documentar los horrores de Bergen-Belsen, sino también como una forma de dar voz a las víctimas. Muchos supervivientes informaron de la importancia de que sus verdugos fueran llevados ante la justicia, aunque reconocieron que ningún castigo sería suficiente para reparar el sufrimiento causado. Para ellos, los juicios no se trataban solo de retribución, sino también de reconocimiento y memoria. A lo largo de las décadas, la historia de las guardias de Bergen-Belsen ha seguido provocando debates académicos y culturales sobre la naturaleza de la violencia, el papel de las mujeres en los regímenes opresivos y las responsabilidades individuales en los sistemas totalitarios. La figura de Irma Grese, en particular, se ha convertido en objeto de análisis psicológico, histórico e incluso cultural, y los estudiosos intentan comprender cómo una joven pudo cometer actos tan terribles y si esto fue un reflejo de su personalidad o del contexto en el que vivió. Después de las ejecuciones, la narrativa en torno a las guardias femeninas de Bergen-Belsen se convirtió en parte del tejido histórico del Holocausto,
planteando preguntas profundamente inquietantes sobre la complicidad, la moralidad y el impacto del entorno nazi en la transformación de individuos comunes y corrientes en perpetradores de atrocidades. Aunque los juicios y sentencias contaron con un amplio apoyo de la comunidad internacional, especialmente de las víctimas y sus familias, las implicaciones de sus acciones y la percepción pública de ellas continuaron evolucionando. El caso de Irma Grese, en particular, llamó la atención debido a su perfil psicológico y la brutalidad que exhibía. Muchos investigadores han indagado en la historia de su vida antes de unirse al sistema nazi, intentando encontrar pistas que pudieran explicar su transformación en una figura tan cruel. Hija de un lechero de clase media y criada en un ambiente rural conservador, Grese abandonó la escuela a los 15 años y encontró trabajo en funciones administrativas antes de ingresar al programa de capacitación de guardias de las SS. Esta transición se ha analizado a menudo como resultado de una combinación de adoctrinamiento ideológico y ambición personal, en un contexto en el que se animaba a las mujeres jóvenes a unirse al esfuerzo nazi en roles que las ponían en contacto directo con la maquinaria de opresión. Académicos y testigos han destacado cómo Grese parecía deleitarse con el poder que ejercía sobre los prisioneros, actuando a menudo de manera cruel y arbitraria. Esta dinámica de poder, según algunos análisis, fue alimentada por un sistema que premiaba el sadismo y la sumisión ciega a órdenes superiores. Sin embargo, otros argumentaron que su comportamiento y el de otros guardias no podían atribuirse simplemente al adoctrinamiento o al contexto, sino que reflejaban elecciones individuales conscientes. El juicio la presentó como una figura que no solo seguía órdenes sino que a menudo iba más allá de lo esperado en términos de brutalidad. Además de Grese, también fueron objeto de intenso escrutinio Juana Boorman y Elisabeth Volkenrath. Boorman, que ya era una mujer mayor cuando ingresó al sistema de campos, representaba un perfil diferente, alguien que parecía buscar una forma de poder y pertenencia a un régimen que glorificaba la violencia y la obediencia. Volkenrath, a su vez, era vista como una eficiente organizadora del terror, que utilizaba su posición de liderazgo para implementar castigos y trabajos forzados que resultaban en un sufrimiento indescriptible. Los testimonios de los supervivientes en los juicios no solo detallaron los horrores vividos en Bergen-Belsen, sino que también resaltaron la forma en que estas mujeres se destacaron por su crueldad en un sistema ya marcado por la deshumanización. La insistencia en que debían rendir cuentas por sus acciones desafió la percepción de que las mujeres, por su naturaleza, serían menos propensas a la violencia y la opresión. En cambio, los juicios revelaron que eran igualmente capaces de participar en actos de extrema maldad, especialmente cuando estaban integrados en un sistema que institucionalizaba y recompensaba ese comportamiento. En la Alemania de la posguerra, las historias de las guardias contribuyeron a un examen más profundo de la participación de las mujeres en el régimen nazi en su conjunto. Durante mucho tiempo, hubo una narrativa dominante que retrataba a las mujeres como víctimas pasivas del régimen o, en el mejor de los casos, cómplices marginales. Sin embargo, casos como el de Bergen-Belsen han demostrado que muchas mujeres desempeñaron papeles activos y cruciales en el mantenimiento del sistema de opresión, ya sea como guardias de campos, enfermeras en programas de eutanasia o denunciantes en comunidades locales. Estos ejemplos desafiaron las nociones tradicionales de género y obligaron a la sociedad a reevaluar las responsabilidades de las mujeres en el Holocausto. A lo largo de los años, las ejecuciones de Grese, Boorman y Volkenrath también provocaron un debate sobre el uso de la pena de muerte en los juicios por crímenes de guerra. Algunos argumentaron que las ejecuciones estaban justificadas por la gravedad de los crímenes y la necesidad de sentar un precedente de justicia. Otros, sin embargo, cuestionaron si la pena capital era la solución ideal, considerando que estos actos se cometían dentro de un sistema opresivo que moldeaba y fomentaba comportamientos extremos. En la cultura popular, las guardias femeninas de Bergen-Belsen y otras figuras similares se han convertido en símbolos de la complejidad del mal humano. Libros, documentales y películas han explorado sus historias, a menudo de manera controvertida, oscilando entre representaciones precisas y representaciones sensacionalistas.
La figura de Irma Grese, en particular, se ha vuelto emblemática de la fascinación morbosa por los individuos que desafían las expectativas sociales y demuestran la capacidad humana para la crueldad. Las repercusiones de los juicios y ejecuciones de las guardias de Bergen-Belsen fueron profundas y multifacéticas y duraron décadas después del fin de la guerra. En el contexto jurídico, la sentencia Bergen-Belsen sentó importantes precedentes para la aplicación de la justicia internacional en casos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, los individuos fueron responsabilizados no solo por órdenes directas, sino también por su participación activa y consciente en sistemas de opresión y genocidio. Esto fue particularmente significativo en el caso de las mujeres procesadas, como Irma Grese, Juana Bormann y Elisabeth Bolkenrath, cuya condena desafió los prejuicios de género que a menudo absolvían a las mujeres de responsabilidad por crímenes violentos. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de estos juicios también pusieron de relieve las limitaciones del sistema de justicia de posguerra. Con millones de perpetradores y cómplices repartidos por toda Europa, solo una fracción de los involucrados en los crímenes nazis fueron llevados a juicio. Por cada guardia condenada, había cientos más que nunca enfrentaron la justicia. Muchos desaparecieron entre la multitud de refugiados o reconstruyeron sus vidas en el anonimato, mientras que otros lograron justificar sus acciones como mera obediencia a órdenes superiores. La sociedad alemana en particular tuvo dificultades para afrontar estas cuestiones en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Durante la reconstrucción del país, muchos ciudadanos prefirieron evitar los debates sobre la complicidad colectiva en los crímenes del régimen nazi, centrándose en cambio en la supervivencia y el progreso económico. Esto llevó a un largo periodo de silencio y negación sobre las acciones de las mujeres en los campos de concentración, incluidas las que habían servido en Bergen-Belsen. Solo en las décadas de 1960 y 1970, con el movimiento internacional por la justicia y la conmemoración del Holocausto, se renovó el interés en examinar el papel de las mujeres en los crímenes nazis. Los historiadores han comenzado a explorar cómo el régimen nazi movilizó a mujeres de diversos orígenes para apoyar y llevar a cabo sus políticas genocidas. Los estudios han demostrado que, aunque la mayoría de las mujeres en el Tercer Reich no ocuparon puestos de poder, muchas desempeñaron papeles esenciales en instituciones como campos de concentración, programas de eutanasia y otras iniciativas del régimen. En el caso específico de Bergen-Belsen, la notoriedad de figuras como Irma Grese se convirtió en un símbolo cultural que trascendió el ámbito jurídico y académico. En películas, documentales y novelas, la figura de Grese fue representada de maneras que a menudo mezclaban realidad y ficción, generando controversia sobre el tratamiento de la memoria histórica. Algunas obras romantizaron o demonizaron exageradamente su figura, perdiendo de vista el contexto más amplio de su papel en el sistema nazi. Esto, a su vez, alimentó debates sobre la forma adecuada de recordar y narrar estos acontecimientos para las generaciones futuras. Los testigos supervivientes de Bergen-Belsen desempeñaron un papel crucial en la preservación de la memoria de los horrores del campo. Sus relatos proporcionaron no solo evidencia de los juicios, sino también una conexión humana y emocional con las tragedias que ocurrieron. Sin embargo, muchos supervivientes se enfrentaron a importantes dificultades al intentar reconstruir sus vidas después de la guerra. Traumatizados por los abusos que sufrieron, tuvieron que lidiar con la indiferencia u hostilidad de las sociedades en las que intentaron reintegrarse, mientras llevaban el recuerdo de lo que habían experimentado. A largo plazo, Bergen-Belsen se convirtió en un símbolo importante en la memoria colectiva del Holocausto. Aunque los edificios del campo fueron destruidos poco después de su liberación, el sitio se ha transformado en un monumento que atrae a visitantes de todo el mundo. Este espacio no solo honra a las víctimas, sino que también sirve como recordatorio de las atrocidades cometidas y un llamado a que tales crímenes nunca más se repitan. Sin embargo, la cuestión de las tutoras sigue siendo un área de estudio y debate. Los investigadores buscan comprender cómo el sistema nazi logró transformar a mujeres comunes y corrientes en perpetradoras de actos tan brutales. Las cuestiones sobre el papel de la ideología,
el oportunismo y la psicología individual siguen estando en el centro de estos debates, lo que ayuda a arrojar luz sobre cómo los sistemas totalitarios pueden corromper a la humanidad en todos los niveles. Los debates historiográficos sobre la responsabilidad de las mujeres en el Holocausto, especialmente en contextos como el de Bergen-Belsen, se han profundizado a lo largo de las décadas. La pregunta central gira en torno a cómo los individuos, especialmente las mujeres, pudieron participar activamente en sistemas de genocidio y opresión. El caso de los guardias de Bergen-Belsen ejemplifica este dilema, desafiando las nociones tradicionales de moralidad y las concepciones de género asociadas con la pasividad femenina. Los investigadores comenzaron a investigar no solo las acciones de estas mujeres, sino también los factores sociales, culturales y psicológicos que moldeaban sus acciones. Los estudios han revelado que muchas mujeres que se convirtieron en guardias en los campos de concentración procedían de orígenes humildes y con pocas perspectivas económicas antes de la guerra. La promesa de empleo, estabilidad y estatus que ofrecían los programas de formación de las SS era atractiva, especialmente en una Alemania en crisis. Sin embargo, esta explicación económica no exime de responsabilidad a estas mujeres, pero pone de relieve cómo el régimen nazi utilizó incentivos para atraer colaboradores. En el caso de Irma Grese, su juventud y su origen rural fueron citados a menudo como factores que la hicieron vulnerable al adoctrinamiento nazi. Sin embargo, los informes de los supervivientes apuntan a un sadismo que iba más allá del simple cumplimiento de órdenes. Grese demostró un inquietante placer al infligir dolor, algo que fue evidente en el testimonio durante el juicio. Su personalidad se convirtió en objeto de análisis para psicólogos e historiadores, que buscan comprender cómo los factores individuales interactuaban con el contexto ideológico del régimen nazi. Juana Bourman y Elisabeth Bolkenrath representaban perfiles diferentes pero igualmente inquietantes. Bourman, ya en su vejez, parecía motivada menos por la ideología nazi y más por el deseo de ejercer el poder en un sistema que le brindaba esa oportunidad. Su uso de perros para aterrorizar a los prisioneros se convirtió en un símbolo de su crueldad. Bolkenrath, por otra parte, como jefe de las guardias femeninas, personificó la eficiencia burocrática del sistema nazi, utilizando su posición de autoridad para implementar políticas brutales de trabajos forzados y castigos. Después de las ejecuciones de estas mujeres, sus historias comenzaron a ser absorbidas por la memoria colectiva de la guerra, pero no siempre con el mismo enfoque crítico. En los primeros años de la posguerra, la atención se centró en los grandes arquitectos del Holocausto, como Heinrich Himmler y Adolf Eichmann, dejando en un segundo plano a figuras más pequeñas, como los guardias de campos. Fue solo con el avance de los estudios de género y el creciente énfasis en la historia oral que el papel de las mujeres en el régimen nazi comenzó a recibir la debida atención. Al mismo tiempo, los testimonios de los supervivientes siguieron moldeando la comprensión pública y académica de estos acontecimientos. Las voces de quienes vivieron el horror de Bergen-Belsen son fundamentales para preservar la memoria y combatir la negación del Holocausto. Los supervivientes contaron cómo estas mujeres, lejos de ser meros engranajes de una máquina más grande, a menudo demostraban iniciativa y creatividad en la forma en que perpetuaban la violencia, demostrando que no eran solo víctimas de las circunstancias o la ideología. El impacto cultural del juicio y las ejecuciones también fue significativo. Las películas, los documentales y los libros han utilizado a menudo el caso de Irma Grese como punto focal para explorar la complejidad moral del Holocausto. Sin embargo, esta atención también conlleva riesgos, como la tendencia a sensacionalizar o simplificar las historias de estas mujeres, oscureciendo el contexto más amplio de sus crímenes. Irma Grese, en particular, se convirtió en una figura casi mítica, utilizada tanto para ejemplificar la monstruosidad nazi como para cuestionar los límites de la justicia y el perdón. En la Alemania contemporánea, el monumento conmemorativo de Bergen-Belsen es un espacio donde los visitantes reflexionan sobre los horrores del pasado. El sitio se utiliza a menudo para programas educativos que abordan no solo los crímenes cometidos, sino también las responsabilidades individuales y colectivas en un sistema totalitario.
El estudio de las guardias de Bergen-Belsen sigue siendo una parte importante de estos esfuerzos, ya que ilustra cómo la gente corriente puede convertirse en perpetradores en un sistema que normaliza la violencia y deshumaniza a sus víctimas. Cuando Alemania comenzó a reconstruirse en las décadas de 1950 y 1960, la sociedad enfrentó la difícil tarea de confrontar su pasado nazi. En este periodo, a menudo caracterizado por una especie de amnesia colectiva, muchos alemanes evitaron discusiones abiertas sobre crímenes de guerra, especialmente aquellos que involucraban a civiles comunes o figuras menos prominentes del régimen nazi. Sin embargo, con el tiempo, los movimientos sociales, culturales y académicos presionaron por una reevaluación más honesta e integral de las responsabilidades individuales y colectivas. En el caso específico de las guardias de Bergen-Belsen, llegaron a ser vistas como un ejemplo emblemático de cómo el régimen nazi movilizó ampliamente a la sociedad, incluidas las mujeres, para llevar a cabo su proyecto genocida. Durante muchos años, la historiografía del Holocausto se centró principalmente en los líderes masculinos del régimen, como Hitler, Himmler y Goebbels, y en figuras de alto rango en los campos de concentración. Las mujeres, incluso aquellas que desempeñaron papeles activos en la máquina de opresión, a menudo fueron ignoradas o tratadas como excepciones. Esto comenzó a cambiar con el avance de los estudios de género y la publicación de trabajos académicos que destacaban la participación femenina en el régimen. Investigadores como Wendy Lower, autora de Las mujeres del nazismo, han investigado cómo mujeres aparentemente comunes y corrientes se integraron en mecanismos de opresión y genocidio. Lower sostiene que, aunque las mujeres estaban numéricamente menos representadas en los niveles superiores del régimen nazi, desempeñaron papeles cruciales en los niveles intermedio y local, a menudo actuando con iniciativa e incluso entusiasmo en sus funciones. Casos como los de Irma Grese, Juana Bormann y Elisabeth Bolkenrath demuestran que la violencia y la brutalidad no eran monopolio de los hombres dentro del Tercer Reich. Estas mujeres, si bien eran figuras marginales en la jerarquía nazi, tuvieron un impacto desproporcionado en sus acciones debido a su proximidad a las víctimas. Las guardias de los campos de concentración no solo implementaron políticas de opresión, sino que también sirvieron como agentes directos de deshumanización y terror. Esta interacción personal con las víctimas dio a sus acciones una dimensión de crueldad que continúa conmocionando tanto a los historiadores como al público en general. Con el tiempo, los supervivientes de Bergen-Belsen y otros campos empezaron a hablar más abiertamente sobre sus experiencias. Esto fue impulsado, en parte, por juicios por crímenes de guerra posteriores, como los juicios de Auschwitz de la década de 1960, que reabrieron heridas y llevaron el testimonio público a una nueva audiencia. Estas historias sirvieron como un poderoso recordatorio de que la brutalidad nazi no se limitó a figuras como Himmler o Eichmann, sino que impregnó todos los estratos del régimen. Al mismo tiempo, la memoria de Bergen-Belsen y sus guardias se integró en la cultura popular de maneras que a menudo distorsionaron o simplificaron la realidad. Las películas y los programas de televisión a menudo retrataban a figuras como Irma Grese de manera sensacionalista, destacando su juventud y apariencia en contraste con sus crímenes. Esto ha generado controversias sobre la cosificación de los perpetradores del Holocausto y los peligros de convertirlos en figuras casi míticas, desviando la atención de las verdaderas lecciones de estos eventos. En la Alemania moderna, el monumento conmemorativo de Bergen-Belsen desempeña un papel vital en la educación pública sobre el Holocausto. El sitio no solo honra a las víctimas sino que también aborda la responsabilidad de los perpetradores, incluidas las guardias. Los programas educativos enfatizan la necesidad de comprender cómo los sistemas totalitarios pueden transformar a individuos comunes y corrientes en agentes del mal. Estos esfuerzos son fundamentales para combatir la negación del Holocausto y garantizar que las lecciones de esta historia se transmitan a las generaciones futuras. Además, Bergen-Belsen se convirtió en un punto de partida para debates más amplios sobre moralidad, justicia y memoria histórica. Las historias de las guardias, en toda su complejidad, desafían narrativas simplistas sobre la culpa y la responsabilidad. Muestran que el mal no es solo el resultado de órdenes superiores,
sino también de elecciones individuales dentro de contextos ideológicos opresivos. Los debates sobre la ética, la responsabilidad y la memoria asociados con las guardias femeninas de Bergen-Belsen siguen siendo relevantes, especialmente en un mundo que enfrenta desafíos persistentes relacionados con el autoritarismo, la violencia y la deshumanización. A lo largo de las décadas, el legado de estos juicios y ejecuciones ha trascendido el contexto inmediato de la Segunda Guerra Mundial, sirviendo como un estudio de caso para preguntas universales sobre la naturaleza del mal humano y el papel de los individuos en los sistemas opresivos. Una de las cuestiones centrales planteadas por historiadores y filósofos es cómo la gente corriente puede transformarse en agentes de genocidio. En el caso de las guardias de Bergen-Belsen, sus historias resaltan la importancia de factores contextuales como el adoctrinamiento ideológico, las estructuras de poder y la trivialización del mal, un concepto explorado por la filósofa Hannah Arendt en su análisis del juicio a Adolf Eichmann. Arendt argumentó que el mal extremo a menudo no se manifiesta en formas grandiosas o excepcionalmente perversas, sino más bien a través de actos burocráticos y obediencia ciega a un sistema que normaliza la violencia. En el contexto de Bergen-Belsen, las guardias ejemplifican esta banalidad del mal. Mientras que algunos, como Irma Grese, demostraron un sadismo manifiesto, otros parecían verse a sí mismos como engranajes subordinados en un sistema más grande, justificando sus acciones como parte de sus deberes o responsabilidades. Esta justificación, ampliamente rechazada durante los juicios, sigue siendo un tema de debate sobre hasta qué punto los autores de crímenes de guerra pueden afirmar que simplemente estaban cumpliendo órdenes. Los tribunales de posguerra rechazaron categóricamente esta defensa, estableciendo un precedente legal que todavía influye en los juicios por crímenes contra la humanidad hasta el día de hoy. El análisis del comportamiento de las guardias también aclaró cuestiones sobre género y poder en el Tercer Reich. Durante muchos años, la narrativa predominante retrató a las mujeres alemanas como víctimas pasivas de la guerra, limitadas a roles domésticos o de apoyo. Sin embargo, estudios más recientes han revelado que miles de mujeres participaron activamente en el sistema nazi, ya sea como guardias, enfermeras en programas de eutanasia o colaboradoras en funciones administrativas que facilitaron el genocidio. Esta participación activa desafió las nociones preconcebidas de género y moralidad, mostrando que el poder y la crueldad no eran monopolios masculinos bajo el régimen nazi. Las historias de las guardias de Bergen-Belsen también generaron un debate continuo sobre la justicia de sus ejecuciones. Si bien muchos creían que las penas de muerte estaban justificadas por la gravedad de los crímenes, otros cuestionaban si la pena capital era la respuesta más apropiada, especialmente en un momento en el que el mundo intentaba reconstruir los valores humanitarios tras los horrores de la guerra. Este debate reflejó una tensión más amplia entre la necesidad de retribución y la búsqueda de una justicia que fuera a la vez punitiva y transformadora. En Alemania, la evolución de la memoria de Bergen-Belsen reflejó cambios en la forma en que el país abordó su pasado nazi. En las décadas de 1950 y 1960, muchos alemanes prefirieron olvidar o restar importancia a los crímenes del régimen, centrándose en cambio en la reconstrucción económica y política. Sin embargo, con el tiempo, los movimientos sociales y culturales presionaron por una mayor rendición de cuentas y una confrontación más honesta con el pasado. El monumento conmemorativo de Bergen-Belsen se ha convertido en un símbolo de estos esfuerzos, un lugar donde los visitantes pueden aprender sobre el impacto humano de los crímenes cometidos y reflexionar sobre las lecciones del Holocausto. Hoy en día, el monumento desempeña un papel central en la educación sobre el Holocausto y recibe a miles de visitantes cada año, incluidos estudiantes, académicos y turistas. Alberga exhibiciones detalladas sobre la historia del campo, incluidas las acciones de las guardias, y organiza programas educativos que alientan a los participantes a reflexionar sobre las consecuencias de la deshumanización y la violencia. Estas iniciativas son particularmente importantes en un momento en que la negación y la distorsión del Holocausto siguen siendo desafíos globales. Además, las historias de los guardias de Bergen-Belsen siguen siendo un punto de referencia en los debates contemporáneos sobre justicia y derechos humanos. Los casos de crímenes contra la humanidad en lugares como Ruanda,
Bosnia y Myanmar a menudo se remontan a precedentes establecidos en los juicios por crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial. El papel de las mujeres en estos contextos también está siendo cada vez más reconocido y estudiado, en parte debido al legado de casos como el de Bergen-Belsen. Las historias individuales de los supervivientes y perpetradores de Bergen-Belsen siguen ofreciendo perspectivas importantes sobre la dimensión humana de los horrores del Holocausto. El testimonio de los sobrevivientes, en particular, ha sido esencial para preservar la memoria de los crímenes y garantizar que las atrocidades cometidas nunca sean olvidadas. Estos relatos, a menudo desgarradores, no solo documentan los abusos sufridos, sino que también ilustran la resiliencia y la humanidad de quienes sobrevivieron a las condiciones inimaginables del campo. Uno de los elementos más llamativos de los testimonios de los supervivientes de Bergen-Belsen fue la descripción de las condiciones en el campo durante los últimos meses de la guerra. El hacinamiento, la falta de alimentos y la propagación desenfrenada de enfermedades como el tifus convirtieron el campo en un escenario de absoluta desesperación. Muchos presos recuerdan cómo las guardias desempeñaban un papel activo en el mantenimiento de estas condiciones, utilizando castigos crueles para controlar a los reclusos y, en ocasiones, mostrando un placer sádico en actos de violencia. Una superviviente, por ejemplo, informó en sus testimonios del impacto psicológico de vivir con miedo constante a guardias como Irma Grese. Describió cómo a menudo se veía a Grese acompañada de su látigo de cuero y perros entrenados para atacar a los prisioneros. Este tipo de relato fue repetido por varios testigos durante el juicio, corroborando la acusación de que estos guardias no solo cumplían órdenes, sino que también participaban activamente en la creación de un ambiente de terror. Otro testimonio particularmente impactante provino de una mujer que sobrevivió al campo pero perdió a toda su familia debido a las brutales condiciones. Recordó un episodio en el que Juana Boorman soltó su perro sobre un grupo de presos, provocando la muerte de uno de ellos. Este sobreviviente describió no solo el miedo físico sino también la desesperación psicológica de estar constantemente expuesto a violencia arbitraria. Estos momentos de brutalidad, combinados con el hambre y el sufrimiento físico, llevaron a muchos prisioneros a un estado de deshumanización, algo que los sobrevivientes lucharon por superar incluso después de su liberación. Los perpetradores, por otra parte, a menudo intentaron justificar sus acciones durante los juicios. Irma Grese, por ejemplo, demostró una mezcla de desdén y arrogancia, negándose a aceptar responsabilidad por sus acciones y afirmando que simplemente cumplía órdenes. Esta postura de negación era común entre los acusados, especialmente porque el sistema nazi había cultivado una cultura de obediencia ciega y despersonalización de las víctimas. Sin embargo, los jueces no aceptaron estas justificaciones, sentando un precedente importante sobre la responsabilidad individual por crímenes de guerra. Juana Boorman, por su parte, adoptó una postura más sumisa durante el juicio, pero sus justificaciones fueron igualmente rechazadas. Intentó argumentar que era simplemente una mujer común y corriente que intentaba ganarse la vida, pero los abrumadores testimonios sobre su crueldad desmantelaron esa narrativa. Elisabeth Volkenrath, como jefa de los guardias, fue especialmente blanco de las acusaciones, ya que su posición de liderazgo la hacía responsable de implementar muchas de las políticas brutales del campo. Su sentencia de muerte fue vista como un reconocimiento simbólico de la gravedad de sus crímenes. A medida que pasan las décadas, los juicios y ejecuciones de las guardias de Bergen-Belsen siguen siendo estudiados como hitos en la historia de la justicia internacional. Estos casos ayudaron a establecer la idea de que la violencia y la opresión no son monopolios de género o posiciones de autoridad, sino que pueden ser perpetuadas por cualquier individuo dentro de un sistema que normaliza la deshumanización. Además, los esfuerzos por preservar la memoria de Bergen-Belsen continúan evolucionando. La digitalización de archivos y la grabación de testimonios de supervivientes han garantizado que las voces de las víctimas y las lecciones de estos acontecimientos se transmitan a las generaciones futuras. Los programas educativos en escuelas y universidades de Alemania y otros países resaltan el papel de Bergen-Belsen como símbolo del Holocausto, enfatizando la
Importancia de reconocer signos de autoritarismo y deshumanización en cualquier sociedad. Los esfuerzos modernos para preservar la memoria de Bergen-Belsen han resultado cruciales en un mundo donde el tiempo amenaza con borrar los relatos de primera mano y donde la negación del Holocausto y las ideologías extremistas continúan ganando terreno. Estos esfuerzos no se limitan solo a Alemania, sino que se están expandiendo a nivel mundial, con instituciones, educadores e investigadores comprometidos a garantizar que las atrocidades de Bergen-Belsen y otros campos de concentración nunca sean olvidadas. En el propio monumento conmemorativo de Bergen-Belsen, las visitas guiadas, las exposiciones interactivas y los programas educativos ofrecen una mirada en profundidad a los horrores del campo. El enfoque está diseñado no solo para transmitir hechos históricos, sino también para conectar emocionalmente a los visitantes con las experiencias de las víctimas. Se muestran fotografías, objetos personales y documentos encontrados en el campo para contar historias individuales, como las de familias que lo perdieron todo y las raras pero notables historias de supervivencia. Un componente clave de estos esfuerzos es el uso de testimonios de sobrevivientes. Aunque muchos supervivientes de Bergen-Belsen ya han fallecido, sus testimonios han sido cuidadosamente documentados en vídeos, libros y grabaciones. Estas voces ofrecen una conexión directa y poderosa con el pasado, permitiendo a las nuevas generaciones comprender el impacto humano de las atrocidades de una manera visceral. Supervivientes como Anita Laskerby-Fish, una de las pocas que salió viva de Bergen-Belsen, dedicaron gran parte de sus vidas a compartir sus historias, viajar por el mundo para hablar de lo que vivieron y reforzar la importancia de la memoria. Sin embargo, preservar la memoria no es solo una cuestión de contar el pasado, también es un esfuerzo por comprender las condiciones que llevaron al surgimiento del nazismo y el Holocausto. Los estudios académicos continúan explorando cómo la Alemania nazi creó un sistema que normalizó la deshumanización y el genocidio al tiempo que fomentaba la participación de la gente común. El papel de las guardias de Bergen-Belsen se cita a menudo como ejemplo de cómo las ideologías extremas pueden movilizar no solo a soldados y líderes, sino también a civiles e individuos que aparentemente no son propensos a la violencia. Además, la lucha contra el negacionismo del Holocausto sigue siendo una prioridad. Los negacionistas suelen utilizar información errónea para restar importancia o distorsionar los acontecimientos que ocurren en campos como Bergen-Belsen. Para combatir esto, instituciones como el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos y Yad Vashem en Israel invierten en campañas de concientización, materiales educativos y accesibilidad digital de documentos históricos. Esto incluye hacer que los registros de los juicios, como los de Irma Grese y otros guardias, estén disponibles para que cualquiera pueda ver pruebas detalladas de los crímenes. La Alemania moderna también desempeña un papel central en la preservación de la memoria y la promoción de una reflexión continua sobre su pasado. El gobierno alemán apoya iniciativas educativas y conmemorativas que buscan enfrentar los horrores del Holocausto de una manera honesta y sin complejos. En los planes de estudios escolares, el estudio del nazismo y el Holocausto es obligatorio, y las visitas a lugares como Bergen-Belsen forman parte de la educación de muchos jóvenes alemanes. Esto refleja un compromiso nacional con la idea de que el conocimiento del pasado es esencial para prevenir futuros genocidios. A nivel mundial, Bergen-Belsen también se ha convertido en un símbolo del impacto humano del odio y la deshumanización. Los documentales, las películas y la literatura suelen abordar este campo como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Si bien algunas de estas obras pueden correr el riesgo de sensacionalizar los acontecimientos, muchas logran transmitir el horror de una manera respetuosa y educativa, manteniendo viva la memoria de las víctimas y destacando las lecciones universales del Holocausto. Los esfuerzos por comprender a los perpetradores, como las guardias, también siguen siendo un punto focal. Psicólogos, sociólogos e historiadores buscan respuestas a cómo personas aparentemente comunes y corrientes pueden cometer actos de crueldad tan extremos. Los estudios sobre el comportamiento de Irma Grese y otros guardias a menudo destacan el papel de la ideología, la deshumanización y el deseo de poder como factores clave. Sin embargo, también refuerzan la idea de que cada individuo tiene una opción,
incluso en sistemas opresivos, y que la aceptación de la responsabilidad es fundamental para cualquier acto de justicia. Hoy Bergen-Belsen no es solo un lugar de memoria, sino también un símbolo de resistencia contra el olvido y la negación. La narrativa que rodea el campo y sus guardias se utiliza como una poderosa advertencia sobre lo que puede suceder cuando se permiten y normalizan el odio, la discriminación y la violencia. La tragedia de Bergen-Belsen sigue recordándonos la importancia de mantener viva la memoria del Holocausto para que las generaciones futuras puedan aprender del pasado. El legado de Bergen-Belsen y las historias de las guardias ha trascendido los confines de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un punto de reflexión continua sobre la humanidad, la justicia y la memoria colectiva. En la cultura contemporánea, la preservación de este doloroso pasado adopta muchas formas, desde el testimonio vivo de los sobrevivientes hasta debates académicos y manifestaciones culturales que buscan retratar la tragedia de una manera honesta e impactante. En el campo de la educación, Bergen-Belsen constituye un ejemplo central de programas que abordan el Holocausto y los genocidios del siglo XX. Además de ser un monumento físico, el sitio se ha convertido en un punto de encuentro para académicos y estudiantes que buscan comprender la dinámica del genocidio, la participación de individuos y el impacto duradero en las víctimas. Los educadores desarrollan metodologías que enfatizan la importancia de contextualizar los eventos de Bergen-Belsen dentro de un panorama más amplio, ayudando a los estudiantes a establecer conexiones entre el pasado y los desafíos contemporáneos como el racismo, la xenofobia y los crímenes de odio. La digitalización de registros históricos ha jugado un papel crucial en este proceso. Los archivos que documentan las atrocidades cometidas en Bergen-Belsen, incluidos testimonios de supervivientes, informes militares y registros de juicios, ahora están ampliamente disponibles en línea. Esta accesibilidad no solo facilita la investigación académica, sino que también permite que personas de todo el mundo tengan acceso directo a pruebas de delitos, lo que ayuda a combatir el negacionismo y la desinformación. Plataformas como los archivos Arolsen y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos son ejemplos de instituciones que ponen estos registros a disposición del público para consulta. La preservación de Bergen-Belsen como lugar físico de la memoria también se adapta a los tiempos modernos. El monumento continúa evolucionando, incorporando tecnologías como la realidad aumentada para brindar experiencias inmersivas a los visitantes. Estas herramientas permiten a las personas explorar el pasado de formas más interactivas, ayudándoles a comprender la escala y la gravedad de los delitos cometidos. Sin embargo, los administradores del monumento tienen cuidado de equilibrar estas innovaciones con el respeto por la solemnidad del sitio, asegurando que siga siendo un espacio para la reflexión y el duelo. Además, el impacto cultural de Bergen-Belsen es evidente en su representación en películas, literatura y arte. Si bien algunas obras han sido criticadas por su enfoque sensacionalista, muchas otras han logrado transmitir el horror y el impacto emocional del campo de una manera respetuosa y educativa. Películas como Shoah y obras literarias de autores supervivientes como Primo Levi ayudan a capturar la experiencia humana del Holocausto, ofreciendo perspectivas que trascienden las estadísticas y los hechos históricos. Las historias de las guardias femeninas de Bergen-Belsen, en particular, han sido examinadas bajo una nueva luz en las últimas décadas. El estudio de sus motivaciones y comportamientos desafía las simplificaciones sobre el mal y enfatiza la complejidad de la elección humana en contextos extremos. La sociología y la psicología han contribuido a comprender cómo estas mujeres, a menudo descritas como gente corriente, se transformaron en perpetradoras de actos brutales. Esto aportó una nueva capa de comprensión sobre cómo el odio y la ideología pueden corromper a los individuos y las comunidades. En la política contemporánea, el legado de Bergen-Belsen también encuentra resonancia. Los líderes mundiales visitan el sitio como un gesto de compromiso con la memoria del Holocausto y un llamado contra la repetición de estos crímenes. Estas visitas suelen ir acompañadas de declaraciones que destacan la importancia de la tolerancia, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la persistencia de movimientos neonazis e ideologías extremistas muestra que la lucha por preservar la memoria y combatir el odio es una batalla constante.
La negación del Holocausto sigue siendo un problema global y el estudio de Bergen-Belsen es una poderosa herramienta para combatirlo. La evidencia documental y los testimonios innegables de los sobrevivientes confrontan directamente las narrativas negacionistas. Organizaciones como la Fundación Zohar y Yad Vashem trabajan para garantizar que las generaciones futuras tengan acceso a esta información, haciendo imposible ignorar la verdad histórica. Bergen-Belsen es más que un relato de atrocidades, es un recordatorio de la fragilidad de la civilización y de la importancia de defender los valores humanos fundamentales. La continuidad de la investigación, la educación y la memoria en este campo es esencial para garantizar que los horrores del pasado no se olviden ni se repitan. No se puede subestimar el impacto político y cultural global del legado de Bergen-Belsen, ya que continúa moldeando la forma en que el mundo enfrenta las cuestiones de justicia, derechos humanos y memoria histórica. La tragedia del campo y las historias individuales de las víctimas y los perpetradores se han utilizado como advertencias y herramientas educativas, influyendo en todo, desde las políticas gubernamentales hasta los movimientos sociales. La reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una cuestión crucial, cómo abordar el pasado nazi y los crímenes del Holocausto. Inicialmente, hubo una tendencia a desviar la atención de la memoria colectiva, y muchos alemanes se centraron en la reconstrucción económica y política del país. Sin embargo, las revelaciones sobre campos de concentración como el de Bergen-Belsen se volvieron imposibles de ignorar, especialmente después de la amplia difusión de imágenes y relatos de testigos por parte de los aliados. Los juicios de Nuremberg y los juicios posteriores, incluidos los juicios de Bergen-Belsen, desempeñaron un papel central en el establecimiento de la responsabilidad colectiva e individual por los crímenes del Holocausto. Bergen-Belsen, en particular, se convirtió en un símbolo de la brutalidad nazi debido a las devastadoras imágenes grabadas por las tropas británicas durante la liberación del campo. Estas imágenes, que mostraban cadáveres dispersos y prisioneros hambrientos, conmocionaron al mundo y obligaron a los gobiernos y sociedades a afrontar la magnitud de los crímenes cometidos. A lo largo de décadas, Alemania ha adoptado una postura de responsabilidad activa, promoviendo iniciativas para preservar la memoria del Holocausto y educar a las generaciones futuras sobre los peligros del autoritarismo y el odio. Políticos alemanes, incluidos cancilleres como Willy Brandt y Angela Merkel, visitaron Bergen-Belsen en gestos simbólicos de reconocimiento y arrepentimiento. Brandt, en particular, se hizo famoso por su gesto de arrodillarse ante un monumento en Varsovia, acto que resonó en Bergen-Belsen como símbolo de humildad y compromiso con la reconciliación. Angela Merkel, durante su visita al campo, destacó la importancia de no olvidar nunca las lecciones del pasado, especialmente en tiempos en que el extremismo y el populismo están nuevamente en aumento. Fuera de Alemania, Bergen-Belsen también influyó en las políticas globales de derechos humanos. Los juicios por crímenes de guerra de posguerra, incluido el juicio de las guardias de Bergen-Belsen, sentaron precedentes legales que continúan utilizándose en tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional. Estos precedentes afirman que la participación activa en un sistema genocida, independientemente de la jerarquía, constituye un crimen contra la humanidad. La lucha por preservar la memoria de Bergen-Belsen enfrenta importantes desafíos, especialmente a medida que pasa el tiempo y mueren los últimos testigos vivos. Esto hace que los esfuerzos educativos y conmemorativos sean aún más importantes. Instituciones como el Memorial Bergen-Belsen y organizaciones globales como Yad Vashem y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos desempeñan un papel crucial en la documentación y publicidad de los acontecimientos. Estas instituciones no solo preservan documentos y objetos históricos, sino que también promueven iniciativas que conectan el pasado con el presente. Por ejemplo, los programas educativos a menudo exploran paralelismos entre los acontecimientos del Holocausto y las crisis contemporáneas como los genocidios en Ruanda, Bosnia y Myanmar. Estas conexiones resaltan cómo las lecciones de Bergen-Belsen siguen siendo relevantes en la lucha contra la deshumanización y la violencia sistémica. Sin embargo, el aumento del negacionismo y la distorsión histórica representa un desafío creciente.
Los movimientos neonazis y los discursos extremistas intentan minimizar o negar los crímenes del Holocausto, incluidos los cometidos en Bergen-Belsen. Esto hace que la educación continua y la accesibilidad a archivos y testimonios que demuestren la verdad histórica sean esenciales. Iniciativas como el escaneo de documentos y la difusión de testimonios de supervivientes ayudan a combatir estas amenazas, garantizando que los hechos sigan siendo indiscutibles. Culturalmente, Bergen-Belsen se ha convertido en un tema recurrente en películas, libros y documentales que exploran el Holocausto. Obras como Night, de Elie Wiesel, y documentales como Shoah, de Claude Lanzmann, abordan el impacto humano de estos acontecimientos, ofreciendo narrativas que van más allá de las estadísticas para revelar historias personales de sufrimiento y supervivencia. Los artistas contemporáneos también utilizan Bergen-Belsen como inspiración para obras que exploran la memoria y el trauma. Las instalaciones y actuaciones artísticas suelen abordar el tema de forma abstracta, permitiendo al público reflexionar sobre las implicaciones emocionales y morales de la tragedia. Estas manifestaciones culturales no solo mantienen viva la memoria del campamento, sino que también crean nuevos espacios para el diálogo sobre la justicia y la compasión. Bergen-Belsen sigue siendo una poderosa advertencia sobre los peligros del extremismo, la deshumanización y la indiferencia. Nos recuerda que el Holocausto no fue solo el resultado de líderes malvados, sino de sistemas que movilizaron a miles de personas comunes y corrientes para participar en atrocidades. Las historias de las guardias, en particular, resaltan cómo la ideología puede corromper, convirtiendo a los individuos en agentes del mal. Los esfuerzos educativos y conmemorativos en torno a Bergen-Belsen continúan evolucionando, respondiendo a los desafíos de mantener la relevancia de la memoria del Holocausto en un mundo donde el tiempo y el negacionismo intentan borrar o distorsionar los hechos. Uno de los enfoques más eficaces ha sido la integración de la historia de Bergen-Belsen y el Holocausto en programas educativos formales e informales, tanto en Alemania como a nivel mundial. En Alemania, la enseñanza del Holocausto es obligatoria en las escuelas, y Bergen-Belsen suele ser un caso de estudio clave. Los estudiantes visitan el monumento como parte de excursiones educativas, donde tienen la oportunidad de aprender sobre las víctimas y los perpetradores, a menudo a través de historias individuales que hacen que los eventos sean más accesibles e impactantes. Los guías conmemorativos utilizan un enfoque que combina la historia fáctica con la reflexión moral, animando a los jóvenes a pensar críticamente sobre las condiciones que permitieron que ocurrieran estas atrocidades. A nivel mundial, Bergen-Belsen también desempeña un papel central en la educación sobre genocidio y derechos humanos. Instituciones como la UNESCO y el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos incorporan lecciones de Bergen-Belsen en programas que abordan los genocidios modernos. La historia del campo se utiliza para demostrar los peligros de la apatía y la complicidad frente al odio sistemático, reforzando la importancia de tomar medidas contra la injusticia en todas sus formas. Además, el trabajo de organizaciones como los archivos Arolsen ha ayudado a ampliar el acceso a la información sobre Bergen-Belsen. Con una vasta colección de documentos, esta institución permite a investigadores, educadores y ciudadanos interesados estudiar evidencia detallada de los crímenes cometidos en el campo. La digitalización de registros, incluidos los de los juicios de las mujeres guardias, ha hecho posible que personas en cualquier parte del mundo conozcan estos eventos, independientemente de su proximidad geográfica a los monumentos físicos. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los esfuerzos conmemorativos de Bergen-Belsen es el aumento de la negación y la desinformación del Holocausto. Los movimientos neonazis y los discursos extremistas en las redes sociales a menudo intentan minimizar o distorsionar los hechos, utilizando tácticas que incluyen la difusión de mentiras sobre el número de víctimas o la naturaleza de los crímenes. Este fenómeno no es nuevo, pero Internet y las redes sociales han amplificado su alcance e impacto. Para combatir esto, las iniciativas educativas se han adaptado. El uso de tecnología como la realidad virtual permite a los estudiantes y visitantes experimentar reconstrucciones digitales de Bergen-Belsen y otros sitios históricos, creando una conexión más visceral con los eventos. Además,
Programas como Echoes and Reflections enseñan habilidades de pensamiento crítico, ayudando a los jóvenes a identificar y refutar narrativas negacionistas. Otro enfoque es la colaboración internacional entre instituciones de la memoria. Por ejemplo, Yad Vashem en Israel colabora frecuentemente con el Bergen-Belsen Memorial para organizar conferencias y exposiciones que exploran temas contemporáneos, como el impacto de la desinformación en la memoria del Holocausto. Estas iniciativas resaltan la importancia de un esfuerzo colectivo para preservar la verdad histórica. Un elemento esencial de los esfuerzos conmemorativos de Bergen-Belsen ha sido el énfasis en historias individuales, que humanizan las estadísticas y hacen que la tragedia sea más comprensible. Las historias de supervivientes, como Anita Laskerby-Fish, siguen inspirando y educando a generaciones. Laskerby-Fish, una talentosa violonchelista, sobrevivió gracias a su habilidad musical, que la llevó a tocar en la orquesta del campo. Su testimonio es un poderoso recordatorio del papel de la suerte, la resiliencia y la humanidad en medio del horror. Por otro lado, se siguen explorando las historias de guardias como Irma Grese para comprender cómo se manifiesta el mal en la gente corriente. Psicólogos y sociólogos han estudiado ampliamente el comportamiento de Grese, Boorman y Volkenrath, tratando de descifrar cómo el contexto social, la ideología y la ambición personal se combinaron para crear perpetradores capaces de cometer actos de extrema brutalidad. Estos análisis no buscan la absolución, sino más bien la comprensión, con la esperanza de identificar patrones que puedan ayudar a prevenir futuras atrocidades. Hoy, Bergen-Belsen representa mucho más que el horror del Holocausto. Es un símbolo de la lucha constante contra la deshumanización, el extremismo y la intolerancia. Los líderes mundiales visitan con frecuencia el sitio como gesto de compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. En sus discursos destacan las lecciones de Bergen-Belsen como una advertencia contra los peligros del autoritarismo y el odio, especialmente en un momento en que los movimientos extremistas están ganando fuerza nuevamente en muchas partes del mundo. Además, Bergen-Belsen se ha integrado en debates más amplios sobre reparación y reconciliación. Alemania, en su afán por afrontar su pasado, no solo ha reconocido los crímenes cometidos, sino que también ha adoptado medidas concretas para reparar las injusticias, como compensaciones financieras a las víctimas y programas para promover la memoria del Holocausto. Estos esfuerzos sirven como modelo para otros países que enfrentan sus propios legados de violencia y opresión. El legado de Bergen-Belsen sigue siendo una lección viva sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de la vigilancia moral. Nos enseña que la justicia, la memoria y la educación son herramientas esenciales para evitar que horrores similares vuelvan a ocurrir. En un mundo donde el odio y el extremismo siguen amenazando, la historia de Bergen-Belsen es un poderoso recordatorio de que el pasado no debe olvidarse y que las lecciones aprendidas deben aplicarse continuamente. Bergen-Belsen sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad, y representa el colmo de la brutalidad nazi y los horrores del Holocausto. Originalmente diseñado como un campo de prisioneros de guerra, el sitio se convirtió en uno de los campos de concentración más infames, donde decenas de miles de personas sucumbieron al hambre, las enfermedades y la violencia sistemática. Cuando las tropas británicas liberaron el campo en abril de 1945, se encontraron con un escenario de pesadilla, cuerpos esparcidos, prisioneros demacrados al borde de la muerte y un ambiente lleno de sufrimiento inimaginable. Entre los responsables de las atrocidades se encontraban las guardias, incluidas figuras como Irma Grese, Juana Boorman y Elisabeth Volkenrath, cuyas acciones crueles y sádicas simbolizaban la inhumanidad del régimen nazi. Grese, apodada la Bella Bestia, era conocida por su extrema brutalidad, mientras que Boorman usaba perros entrenados para atacar a los prisioneros y Volkenrath implementaba políticas de trabajos forzados y castigos con despiadada eficiencia. Estas mujeres, juzgadas y ejecutadas después de la guerra, se convirtieron en ejemplos emblemáticos de cómo el sistema nazi corrompió a la gente corriente, convirtiéndola en perpetradores de actos brutales. Los juicios Bergen-Belsen marcaron un hito en la historia de la justicia internacional y establecieron importantes precedentes en materia de responsabilidad individual en crímenes de guerra.
Los testimonios de los supervivientes detallaron el sufrimiento indescriptible en el campo y las acciones despiadadas de los guardias, lo que reforzó la necesidad de justicia. Al mismo tiempo, el caso de las guardias desafió los prejuicios de género, demostrando que el mal no era exclusivo de los hombres en posiciones de poder. Con el paso de los años, Bergen-Belsen se ha convertido en un símbolo universal de memoria y reflexión. El monumento conmemorativo en el lugar, las visitas educativas y los programas de concientización global mantienen viva la memoria de las víctimas, mientras que las iniciativas para digitalizar documentos y compartir testimonios garantizan que el pasado siga siendo accesible para las nuevas generaciones. La historia de Bergen-Belsen también sirve como una advertencia sobre los peligros del extremismo, la deshumanización y la indiferencia, conectando los horrores del Holocausto con las crisis contemporáneas de genocidio y opresión. A pesar de los esfuerzos por preservar esta memoria, el negacionismo y la desinformación continúan amenazando la verdad histórica. Instituciones y educadores enfrentan este desafío con tecnología, programas de enseñanza crítica y la promoción del testimonio directo de las víctimas, resaltando la importancia de nunca olvidar los horrores ocurridos. Bergen-Belsen no es solo un monumento al sufrimiento, sino también un faro de aprendizaje, que recuerda a la humanidad que los valores democráticos, la vigilancia moral y la compasión son esenciales para evitar que atrocidades similares vuelvan a ocurrir. La tragedia del campo y las historias de las víctimas y los perpetradores siguen resonando como un poderoso recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la búsqueda de justicia y memoria puede iluminar el camino hacia un futuro más humano.